Hola amigos del Canario Floreado, amigos de las aves de canto y del Canario en general, espero que estéis bien como siempre. Y bueno, voy a hacer un vídeo, pues me habéis pedido mucho el tema de cómo crear líneas, o cómo creo yo la línea, qué métodos utilizo para crear mi línea de canto, ¿vale? Bueno, pues voy a intentar explicarlo lo más detalladamente posible. Sabéis que soy mucho ¿vale? de matizar demasiado lo que hago, pero bueno, es que creo que si no se matizan mucho los detalles, entramos en el globalismo de todo lo que escuchamos sin el porqué de las cosas, ¿no? Que creo que al final, como en el canaricultura, como en la vida misma, al final las cosas sin un porqué pues simplemente suenan a vacío, ¿no? Yo no suelo hacerlo, siempre intento explicar o matizar el porqué de las cosas, ¿no? Bueno, vamos a empezar, aunque también me viene un poco a cuento, ¿no? El tema de alguna otra pregunta que me habéis hecho sobre el tema de de que para mí, ¿qué es mejor, criar con machos o sin machos? ¿Vale? Bueno, como viene un poquito al tema, me lo he hecho un poquito venir para el tema, voy a poder responder creo que las dos cosas, ¿vale? En principio vamos a empezar por esta que es un poquito más sencilla, el tema de criar con parejas o criar simplemente con las hembras, para aclararnos un poco. Evidentemente se puede hacer de las dos maneras. Aquí va a influir mucho pues, el gusto del criador, el manejo del criador, ¿vale? Y yo siempre, pues como me gusta, como os explico, matizar un poquito el porqué de las cosas, no me gusta hacer las cosas sin un porqué claro, ¿vale? Entonces, cuando nos podemos plantear el tema de criamos con machos o criamos con parejas o criamos solo con la hembra, pues al final nos tenemos que plantear, como en toda la canaricultura, nos tenemos que plantear qué beneficios nos aporta criar en pareja y qué beneficios y qué contras nos puede aportar el criar con pareja, ¿no? Y viceversa, qué beneficios nos puede aportar el criar solo con la hembra y qué contras nos puede hacer el criar con la hembra, ¿vale? Al final vamos a explicar una, porque al final lo invertimos y es lo mismo, ¿no? Criar con pareja. Bueno, evidentemente criar con pareja es lo más habitual, pero para mí, bajo mi punto de vista o mi experiencia, no porque simplemente porque no lo han impuesto, es un poquito, bueno, pues hay que criar, la naturaleza es criar en pareja, ¿no? Pues bueno, sí, tiene su punto de vista, pero si analizamos un poquito los pros y los contras, nos encontramos que para mí personalmente, siempre son opiniones personales las que yo ofrezco cuando me preguntáis cosas. Para mí personalmente, el criar en pareja me aporta una sola ventaja, ¿vale? Vamos a poner ventajas. Pues simplemente que, bueno, sí, es un poquito relativamente más cómodo, no tenemos que estar cambiando el macho de sitio, con lo cual, cuando el macho es bueno, que no siempre hay que dejarlo claro, porque parece que criar con pareja es muy sencillo porque los machos van a ser todos buenos criando, y no es así. Cuando el macho es bueno, pues tenemos la satisfacción de ver cómo va el nido, le echa de picar, le echa de comer a la hembra en la boca. La hembra quizás se tiene que levantar menos, pero se tiene que levantar porque al final necesita estirarse. Perdón, todavía no estoy con el catarro. No puede estar los 14 o 15 días metida dentro del nido, ¿vale? Poniendo huevos y sin salir de ahí. Entonces sale, la hembra sale. Vemos a veces incluso machos que se ponen a tapar los huevos para que no se enfríen. Bueno, quizá que cuando crían en pareja, el tema de los 13 días, alguna vez se pueda recortar por el tema de que nunca se enfría el huevo, nunca deja enfriarse el huevo la hembra, aunque las hembras solas tampoco lo dejan enfriar, pero evidentemente a veces pasan un poquito más de tiempo en el que no hay nadie en el nido, ¿vale? Pero afecta muy poquito, ¿vale? Aparte de esto, y que si el macho, como os he dicho antes, es bueno, pues le da de comer a los pollos, se reparten la faena de cebar. Y bueno, parece que la hembra, pues evidentemente, pues tiene un poquito menos de estrés a la hora de criar porque tiene alguien que la ayude. Esto es evidente, es sencillo, ¿no? Vale, esta es la ventaja. Desventajas.
desventajas, pero bueno, para mí esto lo puede hacer perfectamente una hembra sola, ¿vale? Criar 4, 5 pollos, incluso 6 me han criado, pero bueno, también es verdad que 6 es una carga excesiva, donde pues la hembra sufre, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo como sabéis todos como crío, con el tema de que tengo muchas hembras esperando, pues si tengo 6 reparto 3 y 3, ¿vale? Como ahora una hembra que he tenido 7 y he repartido 4 y 3. Esta es la ventaja que para mí aporta criar en pareja. Desventajas, pues como muy bien le pasaba a uno de los que me comentabais, el macho continuamente se iba a trabajar y cuando venía se encontraba el huevo roto en el suelo. Pues porque el macho al final, hay machos que no son tan buenos y son muy territoriales, son muy nerviosos y lo único que quieren es copular a la hembra. Entonces, al final, intentan por todos los modos desmontarle el nido para que no se quede huera, no intenten incubar los huevos y salga otra vez en celo y volver a pisarla. Ese es su único objetivo, pisar y pisar, y son pájaros que te destrozan el nido. A veces le pegan a la hembra porque evidentemente como consecuencia de este manejo, ellos lo que hacen es que la hembra pierda el celo y se salga del nido. Y evidentemente cuando la hembra hasta que no vuelva a entrar otra vez en el celo con ganas de poner huevos, pues no está propensa para que el macho la pise, con lo cual a veces este tipo de machos se vuelven un poco agresivos, territoriales, incluso pueden hacerle daño a la hembra, ¿vale? Con lo cual, este es uno de los problemas que podríamos tener, que algún compañero se ha encontrado, ¿vale? Al cual yo le voy a matizar un poquito el problema que me dio, porque aquí por vídeo lo puedo matizar un poquito. Cuando me he encontrado, que no es mucho, pero me he encontrado con este tipo de machos, ¿vale? Cuando yo tenía que irme a trabajar y le tenía que dejar a ratos el macho, porque entre semana no estaba en casa, pues al final, ¿qué haces? Puedes coger y decir, vale, yo llego a trabajar, por ejemplo, me lo invento a las 7 de la tarde, de 7 a 8 y media, 9, le voy a dejar el macho, cuando llego le retiro el huevo bueno, le pongo el de plástico y le echo el macho. Que me da igual que si rompe el nido o no lo rompe, porque al final va a pisar a la hembra y a la última hora de la noche retiramos el macho, lo ponemos independiente, si no tenéis problemas con la influencia del canto, evidentemente. Si tenéis influencia del canto, pues tenéis que andar un poquito más al tanto, pero si no tenéis influencia en el canto, que puede ser cualquier circunstancia, la mayoría, menos en floreado y en cantor, pues simplemente le echáis un macho un ratito, a la última hora de la noche lo quitáis para que por la mañana ella ponga el huevo tranquila y cuando lleguéis vosotros por la noche podáis retirar el huevo intacto y poner de plástico y volver a incorporar el macho. Evidentemente, el rato que está con la hembra en menos, puede producirse que algunas veces pues, no fertilice todos los huevos, pero va a ser mejor que no rompa los huevos, ¿vale? Al final es como todo, el criador tiene que buscarse las mil y una maneras. La cría te impone 40.000 problemas y es la pericia y la experiencia del criador la que hace que salgamos de esos problemas o el problema las coma, ¿vale? Y perdamos la cría. Bueno, una vez comentado esto, seguimos con el tema este. Para mí, criando con macho, otra de las molestias es molestar a la hembra. No la deja tranquila, no incuba tranquila, ¿vale? Al final, evidentemente, si criamos este tipo de pájaro es imposible, ya no hablamos de nada, no podemos tenerlo en el diario. Y bueno, y como esto, pues muchas más cosas, ¿no? Mucho más problemas. Entonces me presenta, no vamos a enumerar todo, pues sería el vídeo larguísimo, nada más que con esto. Me presenta más perjuicios que beneficios, ¿vale? De esta manera también me permite trabajar muchas más hembras con un macho, que de la otra manera no. Bueno, hay mucho más. Podemos hacer un vídeo, si queréis, específico sobre esto, pero no es el de hoy. Vale, con lo cual creo que esto está resuelto. Para mí, personalmente, muchos más beneficios que problemas, criar con hembra sola. Criar con pareja, más problemas que beneficios. Pero vuelvo a decir, es personal mío, ¿vale? Después también tiene una ventaja, que es a lo que yo me venía al tema que vamos a comentar, que para mí es la más importante. Si yo crío con 12 parejas, evidentemente voy a tener que tener 12 machos. ¿Cuántos aviarios hay que tengan 12 machos top? ¿Vale?
Yo estoy hablando de mi pájaro, ¿vale? Evidentemente, es verdad que pues imaginaros esto, añadirlo a un aviario, por ejemplo, de color, donde se crían 400 pájaros y se crían 50 parejas. ¿Tenemos 50 machos top? ¿O podemos tener 10 machos top y otros 40 que no son tanto? ¿Vale? Y que probamos cosas, ¿vale? Esto es un punto a tener en cuenta, ¿vale? Yo prefiero en un aviario de 12 hembras reproductoras, aunque yo utilice más para criar. Para mí es más importante utilizar, en vez de 12 machos, utilizar los 3 machos más buenos que tengo y meterles 4 hembras a cada macho. Me va a producir más trabajo, me va a producir más fijación de características y estoy criando con lo mejor de lo mejor que tengo en mi casa, ¿vale? Y no tengo que utilizar pájaros de relleno, ¿vale? Esto es importantísimo, tenerlo en cuenta. Pero es para mí el factor más importante. Pasa lo mismo con las hembras. Si yo tengo 50 hembras, de las 50 hembras, pueden ser que las 50 sean buenas, pero evidentemente va a haber 10, 12 top. Las demás pues son hembras de trabajo, de relleno, de seguir las líneas, de hacer trabajos de aportación, etcétera, 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 ¿vale? Con lo cual, ventajas de criar sin macho, esta es para mí la más importante de todas. El que me permita seleccionar lo mejor de lo mejor, ¿vale? ¿Y por qué digo seleccionar lo mejor? ¿Por qué digo que esto viene al cuento? Porque al final en la selección está el misterio. O sea, si un criador, me estáis preguntando mucho por cuántas líneas llevar de canto, cómo comenzar la línea, cómo arrancarla, en qué me baso, ¿vale? Mira, al final arrancar una línea de canto es relativamente fácil, ¿vale? Perdonadme porque yo sé que después no soy la gran mayoría por suerte, son 2 o 3, pero estáis pendientes más de, algunos de ellos están más pendientes si me equivoco al hablar que de lo que hablo, ¿no? Con lo cual, algunos de estos seguramente que se han equivocado de canal, le han dado al dedo sin querer y se han metido aquí esperando una clase de gramática. No es el caso, ¿no? Intento hablar de pájaros siempre. Pero bueno, al final, si hacemos la selección de la selección, si yo comienzo una línea, ¿vale? Y comienzo una línea de canto, aquí para comenzar una línea de canto tenemos que basarnos primeramente en 3 tipos de pájaros, ¿vale? Para mí, personalmente, podemos distinguir una línea de canto en 3 tipos de pájaros. El pájaro top, de nivel alto, excepcional, por desgracia, de los que son muy complicados de sacar. Después tenemos un pájaro de trabajo, ¿vale? Con lo cual ya no es competitivo como el top, pero sigue siendo, porque el top al final no deja de ser un pájaro que es bueno en todo, pero el de trabajo ya no es tan competitivo, pero sigue siendo un pájaro con su complejidad, con su buena voz, sin faltas, sin apoyos fáciles, ¿vale? El cual nos permite trabajar con él hasta que podamos tener un pájaro superior, ¿vale? Y después hay el pájaro de, como le digo yo, de mercadería, ¿vale? ¿Cuál es el pájaro de mercadería? El típico pajarito que tenemos acceso muchas veces a él, algún criador no lo coloca, este viene hijo de, o abuelo de, o viene de una línea excepcional, tiene una pequeña faltita, pero esto no importa, esto no es importante, las faltas las perderá. Aquí es donde no la clavo, ¿vale? Porque me estáis preguntando mucho que os explique esto, porque algunos de vosotros os han engañado por los pájaros. Vale, perfecto. Yo voy a dar dentro de mi humilde opinión, unas directrices para intentar que os engañen menos, ¿vale? Vale, este tipo de pájaros no vale. Lo venda quien lo venda, ¿vale? O sea, que venga Mahoma y os diga que el pájaro es hijo de Mahoma y que eso es excepcional para montar una línea. No vale. Mahoma, si fuera pájaro, tendría pájaros malos. O sea, imaginaos que yo he tenido en mi casa un montón de pájaros de 93, de 92, campeones de sala, campeones de España, y todos estos me han dado pájaros malos, ¿vale? Que es el tercer escalafón. Bien sea malo porque tiene una faltita, bien sea malo porque tiene el típico, que esto es muy típico cuando os quieren colomar un pájaro,
Tiene un apoyito fácil, pero esto no, esto es una nota de apoyo. No, es una nota de apoyo, no. Es una nota simplona en la que el pájaro se apoya porque no puede hacer nada más complejo donde hace la simplona, ¿vale? Y aquí le falta calidad al pájaro, ¿vale? Imprescindible. Entonces, tenemos estos tres tipos de pájaro. El pájaro que no vale, que evidentemente, pues, si es chatarra, tiene que ir a la chatarrería. El pájaro de trabajo, que ese pájaro suele ser pájaros que tienen algún trabajo consanguíneo, o estamos haciendo alguna fijación de características, y el resultado es un pajarito de mucha calidad, pero mucho más cortito, y por lo tanto no es competitivo porque no tiene repertorio suficiente como para entrar a competir, pero tiene una fijación de carácter muy importante y todo lo que da es de calidad, ¿vale? Sin ningún tipo de apoyito de esto, o de faltita, o de tontería, que es lo que nos suelen colar cuando quieren un pájaro que tendría que ir a la chatarrería, quieren que no vaya a la chatarrería, quieren que vaya al medio nivel y le dicen pájaro de trabajo, ¿no? Pájaro de trabajo es un pájaro totalmente sin falta, totalmente de complejidad, simplemente que se ha quedado más corto de repertorio. Ese es el pájaro de trabajo. El que es cortito de repertorio, pero todo lo demás lo tiene bueno. El pájaro que ha llegado a un punto y le han dado 90 puntos, 91, algún concurso de estos que ha ido y bueno, se ha aparecido la Virgen, y en otros 89 y van en equipos, en dúos, porque no son pájaros de individual, ¿vale? Porque ahora hablaremos también de esto. Si queréis hacer una línea de pájaros, al final tenéis que reflejar vuestra exigencia en la línea buena de pájaros, ¿vale? Y aquí viene la exigencia del criador y la selección del criador, ¿vale? Con lo cual, para que os hagáis una idea, yo he tenido pájaros estos años en mi casa que han sido campeones de sala y que han tenido incluso 93 puntos y no han criado en mi casa. ¿Por qué? La exigencia. O bien cuando se han encelado, ¿vale? Que es muy típico los criadores, colocaros un pájaro con una falta y decir, no, es que esto no lo hacía porque este pájaro ha quedado campeón no sé dónde, pero cuando se ha encelado se ha ido por aquí. No, si se va por ahí es porque el pájaro tiene tendencia a irse por ahí, ¿vale? Porque un pájaro de calidad, un pájaro top, cuando se va y se encela, te puede recortar un poquito el repertorio o no, o si es un muy compositor con las notas, no componer tanto repertorio y cerrarse un poquito más en repetirse en unas notas, pero estas tienen que ser de calidad. Lo que no me puede sacar aquí, por ejemplo, un floreado es un timbre o un cascabel o un bibleo, ¿vale? O una rodada o una CH o una rascada porque el pájaro se ha encelado. No, el pájaro al final, cuando se encela, te está demostrando que mientras está tranquilito puede cantar de una manera, pero cuando el pájaro se quiere venir arriba no tiene capacidad para hacerlo de otra. ¿Cómo te lo está haciendo? Bien, esto es tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Para que yo estoy intentando matizar detalles para que no os vendan gato por liebre, ¿vale? Que es lo más habitual. Las típicos aviarios que si sacan 50 hembras te las colocan todas, porque todas son hijas de si yo aquí saco 50 hembras, todas van a ser hijas de pájaros de 92, 93 puntos, campeona de nieta de campeón, bisnieta de campeón, pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿vale? Aquí cuando intentáis forjar líneas de pájaros o intentáis haceros de pájaros para comenzar una línea, es evidente que al principio cuesta más, porque en todo este proceso el que manda es este. Y si no tenéis bien preparado para escoger el pájaro que queréis criar, pues lo más normal es que la habilidad del que os está vendiendo la chatarra, por decirlo de alguna manera, os coloque chatarra, ¿vale? Porque el pájaro top, no nos engañemos, ese es muy complejo, ¿vale? Ese es muy complejo de conseguir, porque se consiguen muy pocos, se sacan pocos, y cuando se sacan, pues casi siempre estamos rodeados de un grupo de trabajo donde pues podemos se lo van a llevar, y si no estáis rodeados de un grupo de trabajo que individualmente os ha salido un pájaro, porque a veces pues salen muy buenos sin tener ese grupo de trabajo que tenéis, pues os van a aparecer 50 que os lo van a cambiar por otro, ¿vale? Pues bueno, todo es lícito, ¿no? Pero siempre que os lo cambien por un pájaro del mismo nivel que el vuestro. No, te voy a pasar algo que viene del pájaro de fulanito o del pájaro menganito, porque es muy típico poner el nombrecito a los pájaros también. Es más mercadero, tiene más mercadería ponerle un nombre a un pájaro que simplemente que sea un pájaro, ¿no? Entonces, esto tenéis que tener muy en cuenta.
Este es otro factor que tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Acudir a criadores de nivel y dentro de acudir a un criador de nivel, que este os aconseje, le expliquéis vuestros gustos y que os aconseje, pero siempre que el pájaro entre por aquí, que no tenga faltas ni apoyos fáciles, ¿vale? Porque no olvidemos, puede ser un pájaro simplón que no vale para criar o para hacer un trabajo de fijación de características, pero puede haber sacado 90 o 91 puntos en un concurso. Yo estoy harto de que me manden vídeos los compañeros. Mira, es que yo tengo este pájaro no sacó 90 puntos. Y cuando escucho el pájaro, tiene de todo menos lo que tiene que tener, que es calidad, ¿vale? Pero ha sacado 90 puntos porque iba en un equipo, iba en un dúo, o ha ido a un concurso de muy poca calidad donde por lo que hablamos siempre, ¿no? En casa del ciego, pues el tuerto es el rey, ¿vale? Eso es así. Pero en concursos de nivel, donde hay calidad y donde un pájaro esto no hace nada. Entonces, es un pájaro malo. Esto tenéis que distinguir muy bien, los tres niveles de pájaro. Pájaro, y sobre todo tenéis que quedaros muy bien con lo que es un pájaro de trabajo, ¿vale? Porque sin él no podéis forjar una línea. A partir de un pájaro de trabajo, como os he dicho, muy cortito, porque no es competitivo, pero de mucha calidad, podéis forjar una línea. A través de un pájaro competitivo, porque ha sacado puntos, pero no tiene complejidad en su repertorio, que os lo van a vender con unas voces, como voces excepcionales, cuando no son voces excepcionales, es fruto de la poca complejidad del pájaro que le permite cantar con esa voz. Si intentar hacer lo que hace el pájaro top, ese pájaro no habría que grabarle el culete. Porque es así, ¿no? Intento hacerlo un poco menos, de broma, pero quiero que os quedéis con los detalles, ¿vale? ¿Cuándo forjamos líneas? Cuando conseguimos un pájaro de trabajo. Y aquí tenemos dos factores. Para crear una línea, una vez tenemos claros los tres tipos de pájaros que hay, ¿vale? Para crear una línea tenemos que tener también claros dos factores. Hay dos factores principales y necesitamos uno de ellos, o los dos, pero uno de ellos. El primero es encontrar pájaros top de buenas a primeras. No es imposible, pero es difícil y evidentemente pues, cuando se encuentran pues no se ponen facilones, ¿no? Los propietarios para cederlo. Ese es uno de los primeros factores que yo descartaría un poquito si estáis empezando, ¿vale? Porque al final podéis incluso conseguir un pájaro que haya ganado un campeonato de España y si no tenéis la experiencia suficiente ni los ejemplares que le puedan respaldar en el trabajo, ese pájaro va a perderse en el olvido, ¿vale? Vale. Entonces, con lo cual, para mí es más importante la segunda opción, que es la paciencia. Buscar pájaros de trabajo con calidad, pero que podamos seguir trabajando, porque primero vamos a conseguir varias cosas con esto. Vamos a conseguir que, si no tenéis mucha experiencia en crear líneas, vayáis adquiriendo la experiencia a medida que va creciendo vuestro pájaro, pero siempre partiendo de un pájaro, como os he dicho, totalmente sin faltas, donde su única falta sea ser cortito y no competitivo. Pero lo demás, la dicción, la complejidad, la calidad, la voz, ¿vale? El tono de emisión que vosotros queráis, todo eso lo tiene que tener ese pájaro que vosotros incorporéis a vuestro diario, pero como pájaro de trabajo. Olvidad, distinguir el pájaro de trabajo, pájaro de chatarrería, que puede haber puntuado en algún concurso, ¿vale? Que es lo más habitual, que os lo vendan como hijo de, nieto de, ¿vale? Esto es muy importante, porque se utiliza mucho. Nieto de, hijo de, hermano de, ¿vale? No. Aquí, si eres hijo de, eres nieto de, o sea, porque Messi sea muy bueno jugando al fútbol, no, sus hijos pueden ser igual de buenos o incluso mejores, pero ya no me garantiza que todos los hijos que tengan Messi sean buenos jugando al fútbol, ¿vale? Por los pájaros pasa lo mismo. Un pájaro bueno no garantiza bueno. Garantiza tener un buen ejemplar que si lo tienes acompañado de un buen material, puedes hacer un trabajo. Por eso os digo, si empezáis con paciencia, que es lo que a veces más falta, porque entiendo que a veces cuando se comienza, a mí me ha pasado, se tiene un pelín de prisa por querer llegar a la cima, ¿no? O sea, a competir, a que la gente cuando te vea un pájaro diga, mira qué pájaro saca fulanito. Vale, es atractivo y gusta, ¿no? Cuando son criadores como yo, que van de vuelta de todo, pues a mí ya no está, me gusta evidentemente, o sea, a todo el mundo le gusta que nos regalen el oído, ¿no?
Pero me gusta más personalmente, y mis compañeros saben, cuando llegan a casa nos juntamos particularmente y comentamos los pájaros, muchas veces el reconocimiento, o en algún concurso, el reconocimiento de un criador que dice, es que este pájaro es tuyo, sí o sí, sin saber si es mío, por la manera de cantar, por su dicción, por su tono de voz, incluso puede equivocarse, pero ella identifica mis pájaros con una manera de cantar del pájaro, ¿vale? Esto para mí es más importante que el simple hecho de sacar un pájaro, ¿vale? Que suele ir de la mano, ¿vale? Cuando tienes experiencia y tienes un pájaro muy logrado, normalmente si eres exigente, este pájaro va a tener tanta calidad que va de la mano de que compita muy bien, ¿vale? Pero bueno, tenemos este pájaro, la paciencia suficiente para llegar y estar trabajando este pájaro hasta que da el salto de calidad, ¿vale? Sin fijar caracteres, porque lo más típico en vosotros, me lo preguntáis 2000 veces, tengo este pajarito y esto, ¿qué le he hecho? La hija, le he hecho, hago un cruce de medios malos hacia este pájaro y me mandáis el pájaro es mediocre. A veces me cuesta deciros que el pájaro es malo, pero sabéis que alguno os lo digo, este pájaro para mí tiene esto y esto y esto, yo soy muy claro cuando hablo de pájaros, ¿vale? Entonces si un pájaro tiene X problemas, simplemente los digo, ¿vale? Y me tenéis que perdonar porque al final, si no, os engaño. Si os paso la mano por encima cuando me pasáis un pájaro mediocre, os estoy engañando. Entonces, os tengo que decir, este pájaro es mediocre, este pájaro no se fija, ¿vale? Con lo cual, no se fija nada que no esté en modo top, ¿vale? Ni en modo trabajo. En modo trabajo no se fija, porque si estamos fijando pájaros cortos y los fijamos, vamos a tener siempre pájaros cortos, aunque sean de calidad. Esporádicamente nos va a pegar un salto a un pájaro de más repertorio, pero va a ser más complicado. Con lo cual vamos a trabajar pajaritos hasta que nos dé ese salto al pájaro de más repertorio y ahí empezamos el trabajo de fijación. Con el pájaro de chatarrería y el pájaro de trabajo no se hace el trabajo de fijación, ¿vale? Por eso hay que tener mucha paciencia, porque este proceso puede durar 2, 3, 5, 8 años, dependiendo de la calidad que tengamos, la exigencia del criador y etcétera, etcétera, ¿vale? Porque yo muy típico de encontrar un pajarito que se apoya en notas muy facilonas, ¿vale? O bien en el floreado, o bien semicontinua, o bien de muy poca complejidad. Yo tenía un dúo este año un dúo que ha premiado, ¿vale? Y entonces estaba premiando en todos los concursos. Con lo cual, ¿qué pasaba con este dúo? Para mí era un pájaro de mucha calidad, pero con un apoyo fácil. ¿Qué me está diciendo este pájaro que se está apoyando en una nota fácil? ¿Verdad? Mi compañero me dice, pero estás tonto, porque este pájaro se apoye, que es una nota de apoyo y el pájaro necesita... No. Yo ya tengo muy demostrado y muy comprobado que el pájaro de calidad no necesita apoyos fáciles para irse a la complejidad. El pájaro que se apoya en algo fácil para irse a una nota más compleja está diciéndote que no tiene suficiente calidad genética como para apoyarse en una nota más compleja, ¿vale? Entonces, vosotros habéis escuchado muchos pájaros de los míos y veis que son capaces de cambiar de nota compleja a nota compleja, incluso de floreos en caída a unas compuestas de complejidad sin apoyarse en nada fácil. Al final es la exigencia del criador y es lo que hace que nuestra raza, que a nosotros nos apasiona, evoluciona hacia mejor. Cuando estamos intentando fijar características inferiores, evolucionamos a peor. Esto es así. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿vale? Todo lo demás pues es vendernos la moto, ¿vale? Todo esto va muy en consonancia a la explicación de cómo fijar caracteres, cómo crear líneas y que no os vendan gato por liebre, ¿vale? Es muy importante. Si tenéis todos estos detalles en cuenta, va a ser muy difícil que os cuelen una chatarra, ¿vale? Porque esto es muy típico de los criadores que lo hacen. Te colocan la chatarra y al año, a los 2 años, escuchan el producto de esa chatarra y el típico comentario que dice su compañero, sí, esos son de unos chicharras que tenía yo hace 3 años, sí, son chicharras. Eso. ¿Por qué? Porque la calidad se la han guardado ellos. Con lo cual, si no es calidad, no crío. Prefiero no criar. O sea, yo había años que he necesitado un pájaro de aportación y he estado 2 años sin meter un pájaro de aportación
y siguiendo trabajando lo que tenía, simplemente porque los pájaros de aportación que entraban a mi casa no los encontraba dignos de incorporarlos en mi línea de canto. ¿Vale? Esto es al final lo que distingue a un criador de élite. ¿Vale? Aparte de matizar todos los porqués de las cosas, ¿vale? Que normalmente el criador que no tiene mucha experiencia, o que dice que tiene experiencia pero no la tiene, ¿vale? Porque lo de la experiencia, pues aquí decir que tienes tantos años de experiencia, cuando a lo mejor has criado 3 años, pero hace 15 que te federaste, pues vende mucho, ¿no? Pero no. Al final la experiencia es la experiencia del criador de élite, del criador que lleva años con éxito en sus pájaros, ¿vale? O, en mi caso, por ejemplo, he tenido éxitos hace años, he estado en una época de mi vida que por el sitio donde vivía me pillaba muy lejos de todos los concursos y solo, y no iba a concursar, he ido esporádicamente 2 o 3 por compromiso con mis amigos y casi siempre premiado, y ahora cuando vuelvo a la competición, pues mis pájaros vuelven a estar ahí en primera línea. Esto es lo que al final demarca que un criador tiene calidad o que un criador es de élite. Lo demás no. O sea, y que siempre veis los mismos pájaros. Yo no entro pájaros de aquí y de allá, y ahora he metido todos los pájaros de este, y ahora meto todos los pájaros del otro, y ahora meto... No, al final lo que defina un criador de élite es su aviario, su sello de identidad, su aviario, su manera de cantar de sus pájaros. Puede variar, no siempre sacamos la misma manera de cantar, o sea, no quiere decir que yo, si saco 80 o 90 pájaros, todos canten igual. No igual, porque igual no cantan estos pájaros ninguno, porque van por familia, pero en el mismo tono de dicción. Al final ahí entra la selección. Evidentemente me van a salir, si hago 12 cruces, o me van a salir, ahora que ya tengo mi línea más avanzada, al principio más que ahora, pero ahora que tengo mi línea más avanzada, pues a lo mejor me van a salir de los 12, me van a salir 4 o 5 que no van por donde yo quiero, aun pudiendo ser pájaros competitivos y campeones, pero simplemente no voy a criar con ellos, porque no van en lo que yo busque mi línea, o puedo utilizar alguno, como os expliqué el otro día, para hacer un cruce de manos, para hacer un cruce de manos de aportación, ¿vale? Esto es lo que al final tiene este canal, que os explico todo. Os explico incluso competir, porque incluso los grandes canales, donde entienden mucho de pájaros, os explican qué darles de alimentar, qué hacer para que críen, qué tal, qué cual, pero no os enseñan a competir. Aquí es el único sitio donde os enseñan a competir también. Porque creo que es lo importante, porque si tenéis pájaros para competir y al final los resultados no os acompañan, al final vais a aguantar 5, 4, 10 años, dependiendo de la paciencia que tengáis, pues va a llegar un momento en el que vais a decir, pues me voy a otro pájaro, o voy a criar otro tipo de pájaro, porque aquí es que estoy harto ya de los concursos para que me den 85 puntos, ¿vale? Porque no sabéis el manejo, no sabéis como la manutención, todo. Entonces al final es lo que intento explicar, ¿vale? Siempre basándome en mi experiencia, evidentemente. Yo no tengo aquí la verdad absoluta de nada, pero sí que tengo mucha experiencia y el aval de cuando he querido competir, he competido muy bien y con pájaros muy buenos, ¿vale? Creo que el tema de la fijación y de las líneas y lo que tenéis que estar pendientes, siempre os repito, esta es la que manda. Esta solo puede sordear cuando mi mujer me llama. Es el único momento del día donde esta me puede fallar. Cuando mi mujer me llama, que sé que me va a mandar algo y digo, ostras, no te he escuchado. Bueno, fuera broma, que si ve el vídeo de mi mujer ya me la he cargado. Este no puede fallar, ¿vale? Este tenéis que tener muy claro que lo que escuchéis, siempre os digo, escuchad los pájaros. Si os pasan una hembra, escuchad el hermano de la hembra, porque en raíz al hermano de la hembra, entre lo que cante el hermano de la hembra y lo que cante el padre de la hembra, vais a deducir un poquito por dónde va el pájaro que os puede salir, ¿vale? Es importantísimo. No, tomo una hembra porque es hija de, no, es hija de, pero si la hembra no vale, o los hermanos de la hembra no valen, la hija de, pues puede ser que no valga. También podemos encontrarnos que nos den una hembra de unos pájaros que no han valido nada, pero digo, mira, bueno, pues toma esta hembra, y la echáis y os da bombazo. Es que al final
esto no es cuadriculado, al final esto es muy laxo el tema de la canaricultura y hay golpes que también se necesita un puntito de suerte, aparte de un trabajo bien hecho, de calidad en el aviario, ¿vale? Pero sobre todo en los trabajos tenéis que ser muy pacientes, muy pacientes. Por eso yo cuando muchas veces me preguntáis, sobre todo, o veo cuando intentan hablar de consanguinidad, casi siempre ponen como ejemplo la tabla de Phelps. Bueno, pues me da un poquito la risa, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es muy flexible. O sea, aquí manda tanto esta y el gusto personal del criador y la selección, que al final hablar de la tabla de Phelps es como decir que tenéis que hacer esto y esto. Y si estamos hablando que los pájaros no son matemáticas, ¿cómo hacemos una tabla? Cuando a lo mejor el pájaro en el segundo cruce nos está diciendo que por ahí no va, o el resultado del segundo cruce no es el pájaro que nosotros queremos. Con lo cual las tablas aquí no sirven. Hay que tenerlo muy claro. Yo evidentemente no soy genetista, con lo cual, pues si me hacéis daros unas charlas de genética, pues no voy a dar ninguna porque no sé, ¿vale? Entonces me voy a perder por ahí, por los alelos del mundo, me voy a perder, ¿no? Pero si me hacéis explicaros cómo se trabaja una línea, en el momento que sepa vuestro gusto personal y el resultado de los cruces que estáis haciendo, os digo si podéis fijar, si no podéis fijar, si esa línea necesita un cruce o necesita otro. Eso sí lo puedo hacer. Eso sí lo puedo hacer, porque ahí me avalan muchísimos años de hacerlo, ¿vale? Aparte, yo tengo charlas interesantísimas con criadores que en esto son leyendas, ¿vale? Además que me encanta, siempre que hablo con ellos aprendo algo, ¿vale? Porque no creeros que yo lo sé todo, pero siempre intento tener conversaciones. De hecho, este tipo de conversaciones ahora mismo en canaricultura las puedo tener con 2, 3, 4, a lo sumo 5 criadores de que sepan de lo que están hablando, evidentemente, ¿vale? En el tema de trabajos de fijación de caracteres. Los demás, pues a muchos se dejan guiar por estos mismos criadores, pero a mí me gusta ir a beber a la fuente, y las fuentes son pues, criadores como mi amigo Santi, que es un figura y un cachondo, y me encanta hablar de trabajo consanguíneo, fijación de caracteres, aunque a veces tenemos discrepancias en las opiniones, pero casi siempre coincidimos en lo elemental, ¿vale? En lo elemental. Y entonces esto es lo que yo os intento transmitir a vosotros. Y que creo sencillamente que ningún canal más hace. Intentar convertiros en mis competidores, ¿vale? Por eso nadie más lo hace, porque nadie quiere explicar los trucos y secretos que hacen la cría, en el mantenimiento, en la manipulación, en la alimentación del pájaro, para que no os convirtáis en sus contrincantes. A mí me da exactamente igual, porque mi único fin es intentar realzar la canaricultura de canto, que creo que está bastante tocada, y si me ganáis, pues me habéis ganado. ¿Qué os digo yo, ¿no? Además, los que crían conmigo saben que si me ganan y encima son con pájaros que se han llevado de mi casa, estoy igual de contento que si no me ganan, aunque intento ganarles siempre, ¿vale? Bueno, ya creo que he explicado lo que tenía que explicar, no alargo más el vídeo. Espero que el vídeo os guste porque es súper interesante, hacedme caso, todos esos matices son importantes tanto para que no os vendan chatarra como para que sepáis en qué momentos tenéis que hacer trabajos. Si tenéis alguna duda, me lo volvéis a preguntar, yo lo intentaré hacer o intentaré hacer otros vídeos explicando más matices sobre la cría, más matices sobre el trabajo, más matices sobre la selección y al final, bueno, pues estoy aquí, como siempre, a vuestra disposición para intentar ayudaros en todo lo que pueda. Evidentemente me tenéis que perdonar porque a veces me preguntáis cosas que o bien son cosas que me sobrepasan, o a veces de enfermedades, a veces de cosas que evidentemente me tenéis que entender. Yo no soy veterinario, experto en genética, no, soy un simple criador con muchos años de experiencia, que me gusta mucho saber lo que hago, ¿vale? Que manejo y estudio muy bien lo que hago, pero pues, no estoy licenciado en nada, ¿vale? Como digo siempre, si os gusta el vídeo, le dais un like, lo compartís.
si no estáis suscritos y os apetece suscribiros, pues porque veáis que es un canal donde van saliendo alternativamente cosas interesantes, pues suscribiros, si no tampoco pasa nada, yo no gano nada con esto, por lo cual, y bueno, lo que os digo siempre, disfrutad los pajaritos. Si habéis sido observadores, habéis ido escuchando repasitos ya por aquí atrás, muy interesantes, otros no, y vamos a esperar que nos llegue una buena época. La muda, los repasos, y cuando nos demos cuenta se ha pasado el verano y estamos ya empezando a ver qué enjaulamos. Un abrazo a todos muy fuerte y ser felices como siempre. Entre más, mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.